Muy bien, estamos listos para la entrevista. Vamos a ampliar un poco la nota que veíamos hace algunos minutos. Estamos con Jessica Clavijo, directora de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias, Mirta, por la oportunidad de compartir nuevamente con los amigos que sintonizan diariamente JNTV para conversar sobre un tema que era pues parte de la reforma electoral que nosotros propugnamos que sea integral y que mira, hay un aspecto que aún no se ha puesto en debate, que es la creación del distrito 27 de peruanos en el exterior, estos más de 800.000 peruanos que hasta la fecha no tienen todos sus derechos políticos a cabalidad, y eso podríamos conversar ahora. Claro que sí. Hace un par de días nada más, como vimos en la nota, se llevó a cabo el foro Peruanos en el Exterior, creación del Distrito Electoral 27 y voto por correo correspondencia, y conversamos un poco fuera del aire, ¿no? Queremos, por supuesto, explicarle al televidente cuál es la necesidad detrás de este Distrito Electoral, por qué es importante, qué pasa con los peruanos que residen en el extranjero y cuál es su nivel de representación aquí en nuestro país. Así es, Mirta. Mira, para ponerlo en sencillo, nuestros amigos que nos ven a través de la señal, incluso a nivel nacional, ellos saben que cuando van a votar, cuando van a las urnas y eligen a los congresistas, los cuales elegimos a través del distrito electoral múltiple, tenemos voto preferencial, correcto, salvo el caso de Madrid que tiene uno, el resto tenemos esas son nuestras doble reglas, voto preferencial, ¿no? Cifra repartidora, y vemos a nuestros representantes en el Congreso, velando por nuestros intereses y justamente representando a la ciudadanía. En el caso de los peruanos en el exterior hay una particularidad, y es que ellos son parte del padrón electoral, emiten su voto, pero sus votos pasan a formar parte de lo que es la votación de Lima. Esas 36 curules que tiene Lima, dentro de ese bloque están los votos de los peruanos en el exterior. Entonces, mira qué importante es tener, como lo mencionaba la nota anterior y el espacio que tenemos en esta oportunidad, de tener gestos justamente de respeto hacia los peruanos en el exterior, que deberían tener sus derechos políticos a cabalidad. El poder ir a las urnas, emitir su voto, verlo reflejado en representantes, que la voluntad justamente de los peruanos en el exterior se vea reflejada en aquellos curules que están en el Congreso de la República, y algo también relevante, y es el que ellos puedan también postular. El que tengan curules en el Parlamento implica que puedan postular y que haya sus representantes efectivamente en el Congreso. Y que se pongan en agenda aquellas necesidades y temas que le competen directamente al peruano que reside en el extranjero. Así es, Mirta. También fuera de cámaras, conversando, me decía 6 cifras, por supuesto que tenemos las cifras y a la mano. En el último proceso electoral en el que participaron los peruanos en el exterior, tuvimos 884.924 peruanos que tenían derecho a emitir su voto. Cifras que van desde los 596.000 que hay en América hasta esos 253 peruanos que hay en África, o aquellos países en los cuales hay 1, 2 o 3 peruanos que justamente esperan el día de la jornada electoral para poder emitir su voto. Hay cifras que además han ido en aumento, porque a lo largo de estos años la cantidad de peruanos que hay en el exterior que están registrados y que tienen el derecho al sufragio ha ido aumentando. Así es. Pero lamentablemente también ha ido aumentando el nivel de ausentismo, porque además, ¿qué condiciones da el Estado peruano para poder asegurar justamente el voto de los peruanos en el exterior? Para nosotros, ir el día de la jornada electoral es acercarnos a nuestro local de votación ¿recuerdas este aplicativo que ha hecho la OMPE, de elige tu local de votación? Así al menos podemos elegir aquel que está más cercano a nuestra casa. El peruano en el exterior no tiene esa facilidad. Tienen que ir hacia el consulado más cercano, y quizás para ellos significa el desplazarse desde un día antes para poder estar a tiempo en la jornada electoral y quedarse quizás hasta el día siguiente si no hay una movilidad que le permita llegar a su domicilio. Y ojo, posteriormente, en un nivel de reflexión aún más profunda, ¿no? Tendríamos que ver si efectivamente el nivel de ausentismo es porque no hay las facilidades o porque también es el inicio de un proceso que finalmente no le toca. Así es, porque además la realidad de un peruano no genera ningún impacto, digamos, positivo en su desarrollo. Aquellas preocupaciones, necesidades que quisieran ellos ver reflejadas en el debate parlamentario no es el mismo de un peruano que está en Estados Unidos o que está en Argentina, o aquel que está en un país quizás en Europa del Este, en África o en Asia. Entonces, el contar con representantes sí es una posibilidad de decirle al Estado: toma medidas eficaces para poder asegurar que mi derecho político de elegir y ser elegido se efectivice.
Y a propósito de este nivel de aumento que comentabas en porcentajes, el señor Adolfo Castillo, el jefe de la OMPE, mencionó lo siguiente: en las últimas 3 elecciones, ¿no? Hemos ido de 2.78% en el 2006, ojo, estamos hablando del total de población peruana que ha votado en el extranjero, al 3.78 en el 2011 y luego al 4.02 en el 2016. Mira, casi se ha duplicado entre el 2006 y 2016. Así es, y el nivel de ausentismo en cuanto a la elección, el día de la jornada se pueden registrar hasta incluso un poco más de 50% de ausentismo en peruanos en el exterior. Ahora, hablar de la creación de este Distrito 27 va de la mano con esa responsabilidad de también tener en agenda otros temas que deben estar claros desde ya. Y es, por ejemplo, la cantidad de curules que ellos podrían tener, la cantidad de representantes que tendrían en el Congreso de la República, porque no solamente es hablar de la creación de este distrito, sino estar completamente listos para que en caso se dé la creación, poder efectivizarla y cómo se va a responder. Definitivamente se va a requerir de consensos, porque en el caso se tuvieran que aumentar los 130 congresistas que hay actualmente, estamos hablando de reformas constitucionales. Por darte un ejemplo, 889.924, que es la cantidad de electores de peruanos en el exterior, es similar a los 872.975 electores que hay en Junín, o los 884.665 electores que hay en Lambayeque. Y Junín y Lambayeque cuentan con 5 representantes en el Congreso de la República. Entonces habría que analizar, debatir, y como te decía, llegar a consensos. Tendría que ser una medida equitativa, ¿no? En números al menos, o en cifras, o no. Si es necesario llegar a este nivel de consensos para poder determinar estos aspectos. Otro término relevante es, en la medida que uno determine la cantidad de curules, pues entonces se determinará la cantidad de candidatos que hay en las listas. Eso implicaría que podríamos debatir, ¿será necesario que estos 3, 4, 5, 6 ciudadanos que se encuentren en la lista tengan algún tipo de cuota? Es decir, ¿todos deberían ser de América? Todos podrían ser de Europa. ¿Cuáles serían los requisitos para ser candidato, ¿no? ¿Cuáles serían esos requisitos para ser candidatos? Además, tendrían que pasar por las etapas que pasan todos los otros candidatos de democracia interna, declaración jurada de vida, ventanilla única de antecedentes. Hay algunos aspectos también que hay que ir afinando. Estamos hablando de esta posible modificación al artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, que además señala que el territorio nacional, ojo, para hacer un mapa, está dividido en 26 distritos electorales. No estamos hablando de 24 por cada departamento, uno que pertenece a Lima Provincias, otro a la Provincia Constitucional del Callao, y el 27 que sería ese distrito electoral para peruanos en el extranjero. Hablaba sobre la necesidad de consenso, sin embargo, se han presentado varios proyectos de ley, ya desde el año 2011 me parece. Entonces, digamos que el tema está en agenda, un poco que se va, se regresa, se va, se regresa. ¿Falta consenso dónde? En definitiva, falta consenso en el Congreso de la República y las fuerzas políticas, porque hacemos una revisión de los más de una docena de proyectos de ley, son de diferentes bancadas. Es necesario poner estos temas en agenda porque el día que tuvimos este evento, este fórum de creación del Distrito 27, era pues evidente ver en el público los rostros de aquellos peruanos en el exterior que han venido a participar y que asentían pues con su cabeza, y sus miradas reflejaban de que había varios temas en los cuales ellos tienen interés de que se pueda ir avanzando. Entonces la Comisión de Relaciones Exteriores lleva a cabo este evento y creo que también sirvió para poner en agenda el diálogo que también debe tener el sistema electoral con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando estuvo en ese evento, en una antesala estuve conversando con integrantes del cuerpo diplomático, quienes pues nos comentan cuál es la realidad que ellos tienen justamente el día de la jornada, tratando de hacer los mayores esfuerzos para la instalación de la mesa de sufragio, el llevar adelante la jornada electoral, el poder asistir en lo que sea necesario para finalmente llegar a buen término, contar con las actas que son justamente el reflejo de la voluntad de los peruanos que están en el exterior. Por supuesto. ¿Qué otros temas se debatieron en el foro? Porque hemos, digamos, ampliado la información, profundizado en lo que es la creación del Distrito Electoral 27, pero no hemos hablado mucho sobre el voto por correo correspondencia. Muchos televidentes deben estar pensando, bueno, ¿y eso cuándo se va a dar? ¿Cómo va a ser? Mira, desde que nosotros contamos con nuestra Ley Orgánica de Elecciones, ya tenemos el voto por correspondencia contemplado en la normativa, que implica que aquella persona que solicita, aquel peruano en el extranjero que solicita el voto, la cédula, la recibiría, emitiría su voto y la remitiría al consulado
más cercano, porque recordarás que en los consulados se instalan mesas de sufragio y aquellos que emitan su voto presencial también este conteo de los votos sería parte de los que ellos reciban el voto postal. Pero lamentablemente no tenemos aún una reglamentación. Han pasado, mira, cuántos años desde la adhesión de la Ley Orgánica de Elecciones y no tenemos una reglamentación sobre el particular. Hacíamos referencia en el fórum de que hay países que sí cuentan con él: El Salvador, Panamá, México. México tiene elecciones este año. Y si tú entras al portal web del organismo electoral, el Instituto Nacional Electoral, verás que ellos se encuentran justo en plena campaña de la emisión de la cédula de votación para tener hacia fines de abril el registro de aquellos mexicanos en el exterior que desean votar, a los cuales se les remitirá los sobres postales correspondientes para que emitan su voto y lo regresen antes de una fecha establecida, que es un día antes de su jornada electoral. Las garantías de por medio. Ese es un aspecto importante, porque si bien es cierto, es una posibilidad. Esto implica que el ciudadano debe estar consciente y conocedor de la responsabilidad que eso implica. Porque ojo que nosotros tenemos, de acuerdo a la normativa, establecido que el voto es personal, libre, secreto. Correcto. Entonces es importante recalcar que el voto por correspondencia, que es una de las alternativas que se podría plantear, es eso, una alternativa que va de la mano con ese deber y ese derecho que tiene el ciudadano y sobre todo esa responsabilidad que tendrá de poder inscribirse a recibir su voto, emitirlo de manera secreta, enviarlo oportunamente a la dirección que se le señale. Porque hay todo un esfuerzo logístico también para que ese voto o esta cédula llegue, ¿no?, al domicilio de la persona. Sí, y porque además hay algo muy importante: las alternativas que se deban plantear para agilizar el voto de los peruanos en el exterior, además debe estar enmarcado dentro del contexto de lo que es la confianza. La confianza en que estos elementos que se puedan implementar cumplan con las garantías mínimas para asegurar la legalidad y sobre todo la transparencia en el voto. Ya sabemos además de que hay avances tecnológicos que nos pueden ayudar, como es el DNI electrónico. Y más adelante prometemos que vamos a hablar de ello. Y por supuesto que es parte de estas propuestas que puede dar el sistema electoral para seguir afianzando lo que es mejorar la votación, pero también asegurar, como te decía, confianza, transparencia y legalidad. De acuerdo a la agenda de la Comisión de Constitución y Reglamento, en base a lo que tiene que ver con la reforma electoral, ¿no?, y aquello que está pues en espera, no se vio en la lista el tema de la creación del Distrito Electoral 27. ¿Habría que recalcular, regresar a esto? Efectivamente, todos hemos sido testigos de que se empezó a trabajar teniendo en cuenta algunas prioridades, ¿no es cierto? Dentro de ese marco de prioridades no estaba contemplado la creación del Distrito 27. Hay que llegar a consensos, sí, y como veremos tienen que ver con aspectos no solo normativos, sino también seguramente logísticos, financieros, presupuestales, aspectos que deben ser debatidos oportunamente, pero ojo, en la medida que esto se quisiera implementar hacia el 2021, por ejemplo, hay que tener en cuenta un cronograma y saber si estamos a tiempo para poder tener un espacio de debate, de diálogo, de llegar a consensos, de lograr una normativa y que además podamos tomar las medidas efectivas para poder informar. Eso, ¿no? Porque no solo la modificación del artículo 21, sino todo lo que esto conlleva. Todo lo que esto, ¿no? Recuerdas que cuando hacia el mes de octubre, noviembre, diciembre, que hemos tenido cambios normativos, hablábamos en este mismo set que era importante que estos cambios se den a tiempo, porque ya teníamos el cronograma electoral iniciando en enero y debíamos hacer esta difusión de información en el territorio nacional. En ese sentido, cualquier modificación que se diera para mejorar las condiciones de peruanos en el exterior debe darse en el marco de un cronograma que nos vaya a permitir también dar información, porque otra de las garantías es que todos los participantes conozcan las reglas de juego. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctora Clavijo, por habernos acompañado. Hemos conversado sobre peruanos en el exterior, creación del Distrito Electoral 27 y voto por correo correspondencia, que fue la temática de un foro celebrado hace un par de días nada más en nuestro país. Muchísimas gracias, por su compañía.